Bendecido día tengan, hermanos. Les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Es un gusto saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Hermanos, el día de hoy nos acompaña un miembro más del equipo evangelizador, la hermanita Magda. Hermanita, buen día. Buen día y buen día para todos. Gracias por esta bella invitación. Pertenecer al grupo evangelizador es un honor, seguir conociendo al Señor y poder llevárselo a aquellos hermanos que están lejos y a través de las redes sociales. Pues así es, a través de las redes sociales. Hermanitos, aquí abajo o acá arriba, no sé dónde lo vamos a poner todavía, vamos a poner también nuestra página de Facebook, donde compartimos temas, compartimos también algunos videos, algunos textos, algunas citas bíblicas con sus explicaciones. Y bueno, el día de hoy la hermanita Magda nos va a acompañar para hacer un formato un poco diferente a lo que hemos venido haciendo. Ella nos va a ayudar a leer la palabra, vamos a explicarla, la vamos a ir desglosando poquito a poquito para que vayamos entendiendo el tema de mejor manera. Ella nos va a ayudar a darle un poquito más de dinamismo. Bien, el tema de hoy se llama, y creo que es un nombre algo fuerte, pero la palabra de Dios nos explica por qué y por qué debemos de estar atentos. El tema de hoy se llama Satanás también hace milagros. Así como lo oyen, hermanos, Satanás también hace milagros. Y a veces no lo sabemos, ¿cierto? Así es un engañador. Acuérdense que también, porque fue expulsado también del cielo. Porque quería usurpar el lugar de Dios. Y a cuántos ángeles, ¿no? También confundió. Así es. Y desgraciadamente le creyeron y junto con él cayeron. Entonces, para que no nos ocurra lo mismo a nosotros, este tema, Satanás también hace milagros. Miren, hermanos, el otro día veníamos en el auto que veníamos de evangelizar y platicando con la hermanita Magda, y de repente pues no sabía, se nos había olvidado el USB de las alabanzas y lo que venimos escuchando, y pusimos la radio y oh sorpresa, un programa de esos falsos profetas, de esos charlatanes, de esos que dicen que manejan las ciencias ocultas, que el tarot del Espíritu Santo, dicen ellos, yo no sé qué cosa es eso, y así muchas cosas realmente satánicas, diabólicas, las cuales usted y nosotros, católicos, discípulos de Cristo, no debemos creer. Y él se desplayaba todo diciendo que él tenía el poder de las ciencias ocultas, que el tarot, que la lectura de no sé qué, que él quitaba el mal de ojo, los amarres, que si se te fue tu novio, tu marido, quién sabe qué tantas cosas más decía, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿por qué tienen éxito estos programas? Hay que alertar a nuestros hermanos acerca de estos falsos profetas. Para eso no vamos a usar palabras ni de la hermanita ni mías. Vamos a explicar, sí, pero vamos a usar como base la palabra de Dios. Y para eso la hermanita nos va a ayudar. Miren, vamos a empezar de una vez. Satanás también hace milagros y también tiene servidores. Y esos servidores, al igual que él, están para engañar a los hijos de Dios. Es decir, a usted, a mí, a ella y a todo el que se le ponga en el camino. Son engañadores profesionales. Bien, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 15, el Señor nos dice: cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Fíjense nada más lo que nos dice el Señor. Falsos profetas. Profeta es aquel que habla, que dice, que transmite, que lleva la buena nueva. Falsos. ¿Y por qué empezamos así, hermanos? Porque este hermano, que está bien confundido y que confunde a mucha gente, cuando decía que él tenía el poder de las ciencias ocultas y todo eso, decía en una supuesta llamada que le hacía otra persona, decía, sí, yo te conozco, sí, yo me acuerdo de ti, te acuerdas que te ayudamos, porque yo sé que eres creyente en Dios. Metía a Dios para que su palabra fuera aceptada por el oyente.
sé que crees en Dios, que tienes fe, que crees en Jesús y en María Santísima, decía. Es decir, es un falso profeta porque nos está dando mentiras con pequeñas verdades para que caigamos en esas falsedades. Son unos charlatanes. Por eso dice, cuídense de los falsos profetas. otra vez para que a los hermanitos les quede bien entendido de qué nos tenemos que cuidar. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense. No dice el Señor, óiganlos, acepten lo que les dicen. No, cuídense. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que cuidar? Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Se presentan ante ustedes. ¿Qué les decía yo? No, yo sé que eres una creyente, que crees en Dios, que crees en Jesús, nuestro Señor, y que crees en María Santísima, en la Santísima Virgen, decía también. Es decir, como una ovejita creyente, así se presenta, que te va a ayudar, pero es un falso profeta. Pero el Señor nos advierte quiénes son esta gente. Pero por dentro son lobos feroces. Se presentan como ovejas, pero por dentro, su corazón, son lobos feroces, lobos rapaces, que tratan de comerse a las ovejas de Cristo. Ese es su propósito, por eso su falsedad. Pero podemos decir, pero es que nos habla bonito, mira, nos dice que cree en Dios y nosotros también, en la Virgen Santísima, en Jesús. Sí, sí, pero también te dice que Él maneja ciencias ocultas, ciencias negras, el tarot, la carta, el café, los amarres, males de ojo, todo eso pertenece a Satanás. Pero sepan una cosa, hermanos, Satanás también se presenta como ángel de luz, porque Él lo fue, Él sabe cómo engañarnos. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15, el Señor, a través de San Pablo, nos dice lo siguiente. En realidad, son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Fíjense lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 13, hermanita. En realidad, son falsos apóstoles. Son falsos. Un apóstol es un enviado. ¿Qué nos decía Mateo capítulo 7, versículo 15? Cuídense de los falsos profetas. Ahora nos dice, son falsos apóstoles, falsos enviados. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo, es decir, de aquellos que andan haciendo el bien, que te llevan la palabra, que te hablan de Dios, de Jesús, pues estos son unos falsos. Ahora vamos a ver por qué es que son falsos. Versículo 14. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. No hay que maravillarse de que ellos te digan, yo te ayudo, yo manejo las ciencias ocultas, qué bueno que eres creyente, que crees en Jesús. No hay que maravillarse. Ay, es que mi hermanita se curó. Sí, todo eso está bien, pero no te maravilles. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, ahora vamos a ver qué cosa hacen los seguidores de Satanás. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta que están ayudando al demonio a sacar a las ovejas de Cristo del redil, de la verdad, del camino y de esa vida que Cristo nos ofrece, y nos están llevando hacia esa parte del pecado, hacia esa parte que nos mata. ¿Sí? El versículo 15, hermanita. No es muchos que sus servidores se disfracen también de servidores del bien.
no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores de bien. Así como Satanás se disfraza de ángel de luz, sus servidores también se disfrazarán como si estuvieran haciendo el bien. Por eso yo te ayudo, tú crees, ven acá, solamente nosotros te podemos ayudar. ¿Cómo es eso posible? Ahora resulta que ellos son más que Dios. Debemos tomar en cuenta eso. El único poderoso y que te dice que no te andes metiendo en cuestiones de ciencias ocultas, cosas negras y todo eso, es Dios. ¿Y por qué no acudimos a Dios? Y sí acudimos con estos charlatanes que salen en la radio, en la televisión, haciendo que creamos cosas que no son. ¿Por qué? Creámosle a Cristo, verdaderamente a Cristo, y estemos con sus verdaderos profetas, sus verdaderos apóstoles, es decir, con aquellos que nos enseñan la verdad y con aquellos que son enviados verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo. Y el final. Pero su fin será el que se merecen sus obras. Ay, ay, ay. El fin de estas personas y quienes le crean a ellos va a ser de acuerdo a lo que se merecen según sus obras. Por eso allá el Señor nos dice, en aquel tiempo algunos me dirán, Señor, Señor, pero yo les voy a decir, yo ni les conozco. Sí, hicieron milagros, hicieron prodigios y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero cuidado, hermanos, porque vamos a merecer de acuerdo a nuestras obras. Si nosotros trabajamos conforme a Dios, conforme a lo que Dios nos enseña, pues vamos a tener una muy hermosa recompensa. Pero si nosotros trabajamos en estas cuestiones de falsos profetas, falsas creencias, falsos apóstoles, falsas verdades, vamos a tener lo que merecemos, desgraciadamente. Ahora, ¿será que Satanás hace milagros? Porque de eso se trata el tema. Pues dice la palabra que sí. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo del 9 al 12, nos dice que Satanás hace milagros. ¿Cómo nos dice, hermanita? Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por esta razón les dirige Dios las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Fíjense nada más, oyeron ustedes, lo vamos a ir haciendo de a pedacitos, porque esta parte es importantísima que usted y nosotros la entendamos. Satanás hace milagros, no son milagros de Dios. Por eso es necesario que nosotros acudamos a Dios y no a esos charlatanes, falsos apóstoles, falsos profetas que nos andan sacando del redil de Cristo. El versículo 9, hermanita. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás. Al presentarse sin ley, es decir, ese que dice yo tengo el poder de ayudarte, que si la ciencia oculta, a él no le importa la ley de Dios, no le importa lo que diga la iglesia, no le importa lo que dice Jesús, no le importa lo que han dicho los profetas, los santos, todos aquellos que han hablado de la verdad de Cristo. A él no le importa, no le importa, es un sin ley, hace lo que se le pega la gana, por dinero, no por ayudar. Pero dice aquí que es con el poder de Dios. No, ¿con el poder de quién, hermanita? Por el poder de Satanás. Otra vez, para que quede entendido, ¿con el poder de quién actúa sin ley? Con el poder de Satanás. ¿Otra vez? Con el poder de Satanás. Con el poder de Satanás. Lo hemos oído como 5 o 6 veces. Creo que ya se nos quedó grabado en nuestro corazón que estos sin ley trabajan con el poder de Satanás. Ahora,
Trabajan con el poder de Satanás. ¿Y qué pueden hacer con ese poder? Harán milagros. ¿Ah? Milagros. ¿Cómo? Harán milagros. Ay, 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 ellos también hacen milagros y usted que anda creyendo que es un milagro de Dios, que usted está bien. ¿Cómo va a ser un milagro de Dios si se lo está pidiendo Satanás a través de uno de esos charlatanes, engañadores, falsos apóstoles, falsos profetas? ¿Hacen qué? Y seguimos, hermanita. Hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Al servicio de la mentira, no dice al servicio de Dios. Hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Y usted y yo maravillados, porque ahora sí me sacó del problema. No, hermano, lo está haciendo con el poder de Satanás. Y se lo dice en su cara y usted ni cuenta se da, porque le dice ciencias ocultas, tarot, cartas, adivinanza, y a usted eso no le importa. A usted que se cure, y no importa que sea con el poder de Satanás. Fíjense nada más, y nos decía 2 de Corintios, pero su fin será el que se merecen sus obras. Sus obras, la de usted y la mía también, si andamos en esas cochinadas del poder de Satanás. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Pregunto yo. Miren nada más, porque están al servicio de la mentira, eso dice la palabra. Seguimos en el versículo 10. Para engañar y pervertir. ¿Para qué? Para engañar y pervertir. No dice que están para hacer el bien y para que nosotros caminemos en la gracia de Dios, no. Para engañar, ¿a quién? A usted y a mí, a las ovejas de Cristo. ¿Y para pervertir qué? A usted y a mí, ovejas de Cristo. Pervertir nuestro conocimiento, nuestra fe. Para eso están. Ese es su propósito, porque vienen con el poder de Satanás. Y con esto, ¿a quién confunden? ¿A quién se pierde? A todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad, que los habría salvado. A usted y a mí, si andamos metidos en estas cosas, aceptamos esas cosas, pero no aceptamos la verdad, es decir, no aceptamos a Cristo, que es el que nos salva. Hermanito, hermanita, estamos en un grave problema, pero es un problema que se puede solucionar y al final se lo vamos a decir. Bueno, seguimos leyendo. Por esta razón le dirige Dios las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Dice el Señor, mira, yo ya le mandé profetas, ya le mandé mis verdaderos apóstoles, sacerdotes, catequistas, misioneros, evangelizadores. ¿Ya qué más quieren? Pues yo ya, si ustedes quieren seguir creyendo en estas mentiras, ¿qué más voy a hacer? Yo no te puedo obligar a que me ames, dice el Señor. Por eso dice, por esta razón les dirige Dios las fuerzas del engaño. Y si quieres seguir engañado, sigue engañado. ¿Por qué? Porque te gusta creer en la mentira, no en mis verdades, dice el Señor. El Señor nunca nos va a obligar a amarlo. A Él le amamos verdaderamente de corazón, a voluntad propia. Por eso Él dice, pues yo más no puedo hacer. Ahora, en el versículo 12. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Tremendo, tremendo. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad y la anduvieron creyendo a esos charlatanes de la radio, de la televisión, a esos que te leen el horóscopo, el café y no sé qué tantas barbaridades más. A esos charlatanes sí les creíste, dice, pero no creíste en la verdad. Te gustaba más el mal. Por eso el Señor dice, pues yo ya más no puedo hacer. Ya te he mandado un montón de gente que te diga la verdad y tú sigues creyendo en esos sin ley que vienen con el poder de Satanás, haciendo milagros, señales y prodigios, y te dejaste engañar, te pervirtieron tu fe. ¿Qué más puedo hacer?
Pero hay algo que podemos hacer. Si después de este video, hermano, tú has hecho algo de eso, te vamos a dar la solución. No creas que te vamos a dejar así nada más. Vamos a darle la solución. Pero bueno, Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, aquí es donde viene aquello que se le dice al Señor: Señor, si yo hacía milagros en tu nombre. Hacedores del mal, dice el Señor. ¿Cómo nos dice el Evangelio de San Mateo 22, 23, hermano? Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Fíjense nada más, el Señor no está feliz y contento por las cosas que hacen esos charlatanes, esos sin ley, esos abusadores, esos corrompedores de fe. Él no está contento. Y sí, a lo mejor curaron a su hija, a usted misma, a su abuelita, a su abuelito, a su mamá, pero no los curaron con el poder de Dios, porque son unos falsos, unos sin ley. Los curaron con el poder de Satanás. Y usted feliz y contento. Entonces dice: en aquel día me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. ¿Qué más? Y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Bendito Dios, podríamos decir. Qué bueno que fue en el nombre de, y no fue en el nombre de Satanás, sino fue en el nombre del Señor. Qué bendición. Pero el Señor en el versículo 23 nos aquieta, nos dice que no es así. ¿Qué nos dice el Señor? Entonces yo le diré claramente: nunca les conocí. Vamos a llegar, o van a llegar esos falsos profetas, y nosotros detrás de él, porque le creíamos también. Y el Señor nos va a decir claramente: nunca les conocí. Es decir, ustedes no andaban con los míos, ustedes andaban haciendo barbaridades y media, puras cosas que yo no mandé a hacer. ¿Cómo me vienes a decir Señor, Señor? Yo no les conocí, no andaban conmigo, no eran de mis discípulos. Eso nos va a decir desgraciadamente el Señor cuando andemos creyendo en esto sin ley, en esos falsos profetas, falsos apóstoles que nos hablan de la magia negra. Decía el otro día una señora, le voy a hacer un cuentecito. El otro día una señora decía: no, es que mi tía tenía el poder de hacer cosas, pero ella no hacía cosas malas. Solamente si le pedían que ese mal que le habían hecho se lo regresara al que lo hizo, entonces sí lo hacía, pero ella no era mala. Por favor, ¿será que estaba obrando con cosas más, con palabra de Dios, con cosas de Dios? Alguien que obra en el nombre de Jesús, jamás le pasa por su mente algún mal devolverlo. En una mejilla, con la otra, dice el Señor. Así es. Ah, no, pero fíjate cómo nos engañan. Nos engañan. No, es que ella nada más hace el mal cuando se lo piden. Ah, bueno, estamos bien. Entonces dice el Señor: nunca les conocí. Vengan para acá conmigo, vengan para acá, yo aquí los voy a abrazar. ¿Qué dice el Señor? Aléjense de mí. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Aléjense de mí. Por eso dice: su fin será el que se merecen sus obras. Por eso dice: porque no te gustó la verdad, te gustó la mentira. Y por eso el Señor nos va a decir: aléjense de mí. Grave el asunto. Y sobre todo la sentencia esta final que dice el Señor: ustedes que hacen el mal. Ustedes que hacen el mal. Qué gravedad, qué gravedad. Y creíamos que estábamos haciendo cosas buenas, porque nos hablaban de Jesús, nos hablaban de nuestra Madre Santísima, nos hablaban de que creíamos en Dios, nos hablaban de muchas cosas bonitas, pero dicen: no, a ustedes les gusta el mal, aléjense de mí, hacedores del mal. Cosa grave, hermanos. El Señor no quiere que nosotros caigamos en estos engaños, por eso nos llama a que creamos en su verdad. Y terminamos con este versículo,
que nos dice el Señor que no caigamos en mentiras, que no caigamos en engaños, que no nos dejemos engañar. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Fíjense nada más. Cuídense de que nadie les engañe. Cuídense de que nadie les engañe. ¿Y cómo empezamos el tema? Con Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense. 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 ¿Por qué no nos queremos cuidar? Porque no sabemos qué es lo que Cristo, qué es lo que Dios nos está enseñando, por dónde quiere que caminemos. Y como dice la segunda carta de Tesalonicenses, no quisieron creer en la verdad. Bien, vamos a desglosar Colosenses 2, 6, 8. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. Han recibido a Cristo, ustedes han recibido a Cristo como su Señor, nosotros todos hemos recibido a Cristo como nuestro Señor. Entonces, tomen pues su camino, no el camino de los charlatanes, no el camino de los falsos, no el camino de los sin ley, no el camino de esos falsos profetas, no el camino de esos engañadores que nada más quieren dinero, no les importa su bien. Dice, tomen el camino de Jesús, que lo han recibido como su Señor. Versículo 7. Permanezcan arraigados en Él. Permanezcan arraigados, es decir, que sus raíces, las raíces suyas estén profundas en la fe de Dios, en la fe de Cristo, que verdaderamente la semilla que ha sido plantada en nuestro corazón se enraíce y que de ahí no la quite nadie. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos construyendo sobre roca, que es Él. ¿Quién? Cristo Jesús, nuestro Señor. Y edificados sobre Él, estén firmes en la fe. Estén firmes en la fe. No anden creyendo cualquier barbaridad que les digan esos falsos profetas, que les digan esos engañadores de la radio, esos charlatanes. No anden creyendo en eso, estén firmes en su fe, y su fe está en Cristo Jesús, en su iglesia, en Dios. Ahí está nuestra fe. ¿Qué más dice, hermanita? Tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Sí, como fueron instruidos, como cuando fuimos a catecismo, que fuimos a misa, en la homilía, en la palabra, que nuestros abuelos nos hablaban de Dios, de las verdades de la iglesia, así como fueron instruidos. Y siempre demos gracias a Dios porque está con nosotros, porque nos cuida, porque camina con nosotros y no quiere que nos perdamos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es Cristo Jesús. Démosle gracias, dice la palabra. En el versículo 8 viene lo importantísimo de todo. Digo, lo de más importante, pero es necesario que nos lo aprendamos bien adentro de nuestra cabecita y en lo más profundo de nuestro corazón, para que la raíz de la palabra verdaderamente llene nuestro corazón. Cuídense de que nadie los engañe. Cuídense de que nadie, ni los charlatanes de la radio, ni las charlatanas de la radio, ni los de la televisión, ni los del internet, cuídense de que nadie los engañe. Con sabiduría o con cualquier teoría hueca. Con sabidurías o teorías huecas. Hay sabiduría hueca y hay teorías huecas. Esas no vienen de Dios. La sabiduría verdadera, que no tiene defecto, viene de Dios. Esta sabiduría que provocan engaño,
que son teorías huecas, provienen de Satanás. No mantengámonos firmes en la fe, no tambaleemos en nuestra fe, no nos dejemos engañar. ¿Qué más? Que no son más que doctrinas humanas. Todo esto que es hueco, toda esta sabiduría que es hueca, toda esta sabiduría y teorías falsas, que si el horóscopo, que si la lectura de las cartas, que si el feng shui, que si el yoga, todas esas teorías que nos traen además la nueva era, aparte de estos charlatanes, también la nueva era, que son otros falsos profetas, también nos trae todo esto, que si los no sé cuánto arcángeles, que los angelitos de no sé cuánto, que si el nombre del arcángel no sé cuánto. No, los arcángeles son muchos, sí, pero la Biblia solamente nos da el nombre de 3, y esos son los que nosotros veneramos. A los demás también, pero no les sabemos su nombre, así que no andemos diciendo que este se llama no sé cómo y el otro se llama no sé cuánto. Esos son teorías huecas, sabiduría hueca que solamente lleva al engaño. Pues este es el camino del mundo. Todo eso que son teorías huecas, todo eso que a usted le maravilla y a mí me maravilla porque parecieran grandes milagros, todo eso es lo que el mundo enseña. Este es el camino del mundo, pero no es el camino de Cristo, termina diciendo. Entonces nosotros andamos creyendo un montón de cosas. En alguna ocasión, no sé si recuerdas, en alguna ocasión, cuando fuimos a una comunidad y era importante para nosotros que esa persona que estaba muy enferma recibiera a Dios, que recibiera la unción, y lo hicimos, ¿te recuerdas? Sí, así es. Le pedimos al Padre que fuera a ungirla, que hiciera oración por ella, y fue. Él llegó y la vio tranquilita, pero estaba bastante delicadita ella. Pero nosotros pasó de lo que estamos diciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Si lo podemos compartir. Claro que sí. Estábamos nosotros ahí haciendo oración y la familia, de repente vimos que llegó una persona, yo no lo identifiqué ni nada, y de repente vimos que entró y pidieron cosas, y lo que dijimos nosotros fue, ¿sabe qué? Vámonos, porque esto no va con nosotros. Nosotros ya pusimos en la mano de Dios su enfermedad, prácticamente le pusimos su enfermedad, sí, le pusimos en su mano al Señor, que Él sabía qué hacer con ella. Pero por parte de la familia, si querían ver, estaban ciegos y creen en esto que estamos hablando precisamente ahorita. Se trajeron ahí un brujo de quién sabe dónde, porque exacto, ese sí le iba a hacer el bien. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vámonos, porque esto no va con nosotros. Señor, ellos no saben lo que están haciendo realmente. Buscan a Satanás, y ver o mal, lo están viendo en esa forma. Están buscando el milagro del humano, no están buscando el milagro de Dios. La voluntad de Dios no la quieren aceptar. Exactamente, y lo que hicieron, traer a un charlatán, que estamos hablando precisamente de este tema. Pero, ¿cuál fue la reacción de nosotros? Nos fuimos de ahí, sí, porque le dijimos, nosotros no creemos en estas cosas. Y nos fuimos de ahí. ¿Y a dónde creen ustedes que nos fuimos? ¿A dónde nos fuimos, hermanito? Tristes, desconsolados y un poco molestos, doblamos rodillas y fuimos al Santísimo, pidiendo perdón por eso que estaban haciendo ellos, porque ella no lo pidió. Para empezar, ella no lo pidió. Exactamente, ella no lo pidió. Lo hicieron los familiares. Y nosotros, pues un poquito triste y molesto, fuimos a la presencia del Señor. Yo estaba tan molesta en ese aspecto de que, pues, Señor, aquí estoy. Te dejo todo lo que traigo, toda mi molestia, todo mi enojo, toda mi tristeza, porque yo sé que si tú la sanas es por tu voluntad, por mi fe. Así como aquellos amigos que llevaron a ese paralítico que no se podían mover. ¿Te acuerdas que platicamos sí, de eso? Exactamente. Por nuestra fe hiciste el milagro que ella esté en pie, no por los charlatanes que llegaron. Así es. Pero ellos, desgraciadamente,
se quedaron con que ese hombre, cualquier hombre no tiene poder, que ese hombre la ayudó. Pero nosotros fuimos a los pies del Señor, le lloramos, le pedimos, nos humillamos ante Él por ella. Porque pues esa persona pues ni siquiera podía hablar ni nada, ella no pidió a ese brujo. Entonces fuimos a pedir perdón por los que llevaron a esa persona y a pedir auxilio para esta persona que estaba enferma, postrada, y que en ese momento nos recordó a aquel que sus amigos lo metieron hasta por el techo de la casa, ¿no? Para que el Señor lo curara, ¿no? Pero él no lo pidió, nosotros nos recordamos de eso y ahí fuimos. Y miren que hoy ella está bien. Para ellos fue ese charlatán. Para nosotros fue Dios. Fue Dios. Porque nos postramos a sus pies y le pedimos. Y siempre va a ser para nosotros Dios el que actuó en ella, para ver si esos corazones verdaderamente se ablandan y no anden creyendo en estos engaños. Pero si no, pues el Señor dice, pues ya más no puedo hacer, como decía la cita bíblica, ¿no? Les dirige las fuerzas del engaño. ¿Por qué? Porque no han creído en Él, sino les gusta la mentira. Porque pero también Satanás... Seguimos orando por ellos, para que el Señor les permita verdaderamente entender sus verdades, porque se le ha dicho muchas veces, pero aún así siguen en lo mismo. Seguimos trabajando en lo que el Señor nos ha dicho: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, que todos los pueblos aprendan de mí, que todos aprendan todo aquello que yo les he enseñado a ustedes. Pues ahí seguimos nosotros, ¿no? Pero se dan estos casos. Sí. Los hemos vivido nosotros como evangelizadores de primera mano. Así es. De primera mano, y pues todo lo ponemos en la presencia de Dios. En las manos de Dios. No nos queda otra a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que el que tiene el verdadero poder es Dios. Bien, hermanos, pues este es el tema que hemos compartido, es el tema que la hermanita Magda nos ha ayudado a leer la palabra para que la vayamos compartiendo y podamos entender verdaderamente qué es lo que quiere Dios de nosotros, que hay falsos profetas, que hay engañadores que trabajan con el poder de Satanás. Bueno, hermanos, hermanita, gracias por acompañarnos. Esperemos que en próximos videos pues nos acompañes también para seguir platicando de algunas otras cosas y de la palabra, y cómo nos han pasado cosas en esto de ir evangelizando en todos estos años que hemos estado en esto de la evangelización, para ir compartiendo con los hermanos todas esas, pues algunas hasta aventuras, insolación, lluvia, de todo. Pero bueno, vamos a ir en próximos videos. Gracias, hermanos, es un gusto que nos hayan seguido, que vean este video, denle like, ayúdenos a compartir, y gracias nuevamente, hermanita, que la paz del Señor esté con ustedes y mamita María les acompañe siempre.